y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de nuevo en la presencia del Señor, pedirle la gracia del Espíritu Santo, que esta introducción a la Sagrada Escritura nos ayude a conocer mejor el plan de Dios sobre la historia humana. Lo que estamos haciendo es simplemente cogiendo elementos que nos ayuden a penetrar después, como con más criterio, la palabra de Dios. No nos olvidemos nunca lo que dijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque si estas cosas las has ocultado a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Hay mucha gente que nunca podrá estudiar la Biblia, que ni siquiera aprendieron a leer, pero que conocen en su vida muy de cerca el plan de Dios y han experimentado el amor de Dios, y eso es lo más importante. Estos son servicios que ayudan, que enriquecen, pero lo fundamental es la espiritualidad con que los acogemos. Que el Señor no nos permita desviarnos de cosas secundarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo les había pedido, no me acuerdo si con mucha claridad o no, les había pedido que leyeran el capítulo 24 del libro de Josué. ¿Sí lo leyeron? ¿Lo tienen en mente? Sí, Por aquí Gloria dice que sí. sí, yo lo leí. Sí. Yo no lo leí, padre. Luis Alberto. No, no. Y Vas a sí, tener usted sí que, lo va a recomendó. tener que habilitar. Sí, creo que sí. No, no, he estado con ¿Quién? mucho trabajo estos días y no No, alcancé. tranquilo, Luis Alberto, tranquilo. ¿Quién más lo leyó? No, qué Por pesar. ahí. Lili también. No, Ahí yo, hay una mano levantada. Hay una mano levantada. Sí, el Bueno, 44. ok. Bueno, entonces mire, la cuestioncita, voy a hacer un pequeño comentario de lo que hay en ese capítulo. Si quiere, abramos el libro de Josué, es como el sexto libro de la Biblia, es después del Pentateuco, ¿cierto? Y es el último capítulo en el que prácticamente se resume la razón de ser de todo ese libro de Josué. Voy a hacer una pequeña explicación. Nosotros estuvimos deteniéndonos un poco en el Éxodo para ver la esclavitud en Egipto, ¿cierto? Y de esa esclavitud en Egipto surgió un proyecto, y es liberar a Israel, pero desde Dios, no desde Moisés, ¿cierto? Y entonces, lo que se hizo fue recoger de alguna manera las historias, el pasado, las esperanzas, las frustraciones de todos los grupitos que estaban en Egipto esclavos y que se quisieron unir para reconocer que el Dios de unos y el Dios de otros y el Dios de otros era el mismo Dios, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Con eso se revela que se están uniendo tradiciones distintas. Llega Moisés, ¿cierto? Logra animar ese proceso y empiezan a salir de Egipto, pero en una lucha contra los dioses de Egipto. Y en esa lucha contra los dioses de Egipto es que hay que mirar las famosas plagas de Egipto, que las plagas de Egipto son una tragedia, por decir, detrás de otra y detrás de otra, pero que en eso lo que se está es fortaleciendo Yahvé, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, se está fortaleciendo ante los dioses de Egipto. ¿Cierto? Ese es el sentido de las plagas y por eso están los magos de Egipto al principio con mucho poder, después ya no son capaces, después terminan ellos con granos en la cara, etcétera, hasta que a lo último hay una muerte de los primogénitos y ellos salen. Cuando llegan al desierto, después de haber atravesado el Mar Rojo, es toda una epopeya muy bonita y muy interesante, que valdría la pena haberla mirado, pero vamos a detenernos en ciertos puntos que nos ayuden a coger la visión de conjunto de la historia. Llegan al monte Sinaí y allí hacen
un pacto con Dios. Mejor dicho, Dios hace un pacto con el pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré el Dios de ustedes. ¿Cierto? ¿Y en qué va a consistir ese pacto? Les va a dar una ley para que cuando lleguen a la tierra prometida, cuando lleguen allá, vivan de una manera que permanezcan como un pueblo libre. Si aceptan esa ley, serán libres. Si no, les vendrán mil calamidades. La alianza del Sinaí, ¿cierto? Él acoge a los hebreos que están saliendo de la esclavitud como su pueblo, les da esa norma y les dice, esto es lo que les pido para que sean un pueblo libre en Canaán. Y entonces salen ellos, se van a unir allá al llegar a la tierra prometida, a la tierra de Palestina, a la tierra que se llamaba de los cananeos, de los jebuseos, de los heteos, etcétera, esa tierra que ya hemos mirado el mapa entre el Jordán y el Mediterráneo, ¿cierto? Es toda esa región y desde el Mar Muerto hasta arriba, hasta el lago de Cafarnaúm y un poco más hacia el norte. Y allá se unieron con gente que estaba también viviendo allá desde hace mucho tiempo, pero padeciendo distintas clases de esclavitud. Algunos campesinos que estaban bajo el dominio de unos reyesitos en las ciudades que estaban en la parte plana, también en la montaña. Gente que ya tenía un espíritu rebelde contra Egipto. Se unieron a los que vinieron con Moisés, ¿cierto? Que se le habían unido también los madianitas, los que estaban en el monte Sinaí y que ofrecieron a Yahvé como Dios de todo el proceso. Se unieron a ellos y una chusma que se les juntó por el camino. Ahí está esa expresión muy bonita, la chusma que se les unió. Y todos esos grupos diversos llegaron y con el apoyo de gente muy frágil, se recuerda mucho una prostituta Rahab. Rahab. Con el apoyo de Rahab lograron entrar a Jericó y desde Jericó se fueron extendiendo por todo el territorio montañoso. Quedaron en el lugar plano los filisteos y otros que, que no pudieron y no quisieron incorporarse a este proyecto porque estaban bien aliados a Egipto, ¿cierto? Que eran los filisteos. Y algunos reyesitos que estaban a favor también de Egipto en las montañas tampoco se vincularon a ellos. Entonces, entre ellos hubo mucho combate y mucha guerra. De todas maneras, el que entró y atravesó el río Jordán, ¿cierto? Y llegó fue Josué, porque Moisés murió antes de que entraran. Se dice que él murió mirando desde el horizonte la tierra prometida, pero él no entró. Entonces Josué va a ser el conquistador de la tierra y tuvo el apoyo, vuelvo a repetir, de gente muy marginada en esa región y se recuerda muy especialmente una prostituta, ¿cierto? Que les abrió las puertas, los protegió y prácticamente les ayudó a entrar a ese territorio. Rahab. En el Evangelio de Mateo vamos a ver mucho tiempo después que Rahab va a ser una de las tatarabuela de Jesús, ¿cierto? O sea que Jesús descenderá de esa prostituta. Y es muy hermoso entonces tener presente eso. Cuando José llega, ¿cierto? José no, perdón, Josué. Cuando Josué llega a la conquista de esa tierra, se le fueron uniendo distintas personas que estaban por allá, ¿cierto? A los que llegaron desde Egipto y a los que se unieron en el camino del desierto. Entonces se fueron uniendo y empezaron a conquistar un territorio, otro territorio. Esas conquistas, cuando uno las mira, uno ya traga saliva, porque fue también con masacres. Ellos llegaron, destruyeron pueblos, quemaron, hicieron lo que sea. Muchos se unieron en alianza y dijeron, nos metemos en el camino, entonces fueron pequeños grupos que después, en un futuro, conformarían las tribus de Israel. Al principio no llegaron como Israel, sino como hebreos, ¿cierto? A conquistar el terreno. Pero se les fue uniendo mucha gente. En el libro de Josué,
en el libro de Josué, se relata que Josué fue el conquistador de todo el territorio. O sea, conquistó una regioncita, luego hizo una guerra por otro lado, y luego hizo otra, y se fueron organizando de esa manera las tribus, ¿cierto? Pero siempre estaba Josué al frente, como podríamos decir aquí en Colombia, Simón Bolívar, al frente de todo. Pero si uno mira, hubo muchos combates en los que no estaba Simón Bolívar, eran otros grupitos y todo, pero aliados, unidos en la misma lucha, ¿no? ¿Cierto? Pero casi todas esas cosas se le acomodan a Simón Bolívar, ¿cierto? Ahí también, en el libro de Josué, todo eso se le va acomodando. Y el último capítulo es como la consolidación de la conquista. Como percibo que la gran mayoría no lo leyó, entonces voy a tratar de leerlo rápidamente, ¿cierto? Para que podamos estar todos en sintonía. ¿Cierto? Entonces, Josué capítulo 40, perdón, sí, capítulo, 24. sí, es 24, es que iba a decir 40 y pico, pero eso no tenía tanto. 24, aquí estoy ya con él. Mire, voy a empezar a leerlo, ¿cierto? Y observemos, mire, que convocó Josué una asamblea de todas las personas que se habían unido en este proyecto de consolidar un pueblo nuevo, con la fe en Yahvé, que los sacó de la esclavitud en Egipto, y con la ley, con los mandamientos de la ley, como proyecto de vida, como plan de convivencia, para hacer allí un pueblo libre, distinto a los pueblos de Egipto, a los pueblos de Babilonia, a todos los pueblos que encontraron ahí en Canaán, que mantenían esclavitud apoyados en sus dioses. Entonces ya les habíamos dicho que el mandamiento principal es adorar a un solo Dios. El que escuchó la voz de los esclavos se comprometió a liberarlos y ya están en la tierra prometida. O sea que ya pueden decir, el Señor cumplió con su palabra. Y ya conquistaron toda esa tierra, entonces ya no es lo que Dios va a hacer con nosotros, sino lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, ese es como el punto de vista con el que miramos este libro. En el capítulo 24, pues dice, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces y a los escribas, y se presentaron ante el Señor. Mire que es toda una asamblea la que es convocada. Los jefes de Israel, los jefes de familia, los padres de familia, los jueces y escribas. Y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antiguamente sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor. Recuerdan que yo mostré el mapa la vez pasada que hasta decía que ahora ahí está Kuwait en el Golfo Pérsico, al sur de Irak. Allá fue donde nació la cosa con Terach y con su hijo Abraham. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, de otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Toda la historia de la esclavitud. No, el comienzo, que no fue de esclavitud, la esclavitud fue posterior. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice. O sea, está diciendo todas esas calamidades, las pestes de Egipto, las plagas, las hice yo, dice Dios aquí. Y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el mar Rojo. Pero gritaron al Señor, ojo, gritaron al Señor, ¿cierto? Y él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar
cubriéndolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vieron en el desierto muchos años. Vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania, al otro lado del Jordán. ¿Cierto? Los atacaron y se los entregué. De sus territorios y yo se los quité de delante. Entonces ya está mostrando la historia pasada, la está recordando en la asamblea de toda la comunidad, ¿cierto? Y está diciendo los padres de ustedes, como que dice, ustedes ya están como si fueran una sola familia, ¿cierto? Y eso es muy importante, ese sentido, que aunque hayan tenido origen distinto, ahora se están configurando como una sola familia. Y sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años, los llevé al país de los amorreos, etcétera. Y yo me apoderé de eso y se los quité. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Esas historias están en otros libros, pero llegará, si Dios quiere, el momento en que ya las conozcamos mejor. Pero yo no quise oír a Balaán, el profeta de los enemigos, que no tuvo más remedio que bendecirlos y los libré de sus manos. A él lo habían contratado para que maldijera a Israel, ¿cierto? Y cuando llegó a maldecirlos, vio un pueblo como tan interesante y todo, que lo que hizo fue bendecirlos, ¿cierto? Le pagaron plata para que maldijera a Israel, pero al verlos lo que hizo fue bendecirlos. Y aquí está diciendo Dios, a ese profeta yo lo inspiré para que los bendijera y no los maldijera. Sigue la historia. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Ahí fue cuando entraron que los apoyó la prostituta. Los jefes de Jericó los atacaron. Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los geveos y los jebuseos. Pero yo se los entregué. O sea, ellos perdieron todas las batallas con ustedes. Sembré el pánico ante ustedes y expulsaron a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Le está diciendo Dios a toda la gente que está en la asamblea a través de Josué. Le está diciendo que Dios nos regaló todo esto, que nosotros no lo habíamos sembrado, no lo habíamos cultivado, no construimos estas ciudades y todo, pero Él nos la dio y ahora son nuestras. Ahora, uno mira esto con ojos humanos. Ellos llegaron, robaron, mataron, hicieron una masacre de unos pueblos, a otros los sometieron voluntariamente, se sometieron, se unieron al proyecto, en fin, hubo de todo, ¿cierto? Pero consiguieron la tierra y ya están diciendo, nos la dio Dios, ¿cierto? Y ya es nuestra. Yo quiero resaltar esto porque a mí esto me parece, ojo lo que digo, un libro muy hermoso, pero hay unas historias de sangre y de dolor muy duras. Estamos comenzando a conocer a Yahvé, a Dios. Y al principio era Dios de los ejércitos. Ese Dios hoy no se puede continuar adorando de esa misma manera, porque ese era el principio como se veía el poder de Dios frente al poder de los otros dioses. Pero años más tarde, esa imagen de Dios se va modificando, va madurando, etcétera, hasta que tendremos a Jesucristo mostrándonos el rostro misericordioso de Dios. Pero es bueno que sepamos qué tipo de rostro de Dios hubo en ciertos momentos de la historia. Y que esto, cuando lo leemos, decimos, es revelación, es palabra de Dios. Entonces debemos mirar eso con interés, aunque ya no estemos de acuerdo con ese rostro de Dios que aparece en esos relatos, pero que tuvo su momento histórico que fue significativo para mostrar realmente cuál
ha de ser el Dios que debemos adorar. Es todo un proceso de comprensión. Y aquí lo que estamos viendo es una escritura de la historia pasada, ¿cierto? Ellos no están escribiendo las cosas mientras suceden. Esto fue escrito varios siglos después. Entonces es el pensamiento de los escritores. Espero que eso nos vaya quedando claro. Sigamos. Eh, ya me perdí en qué. Bueno, estamos en lo de Balaán el profeta, ¿cierto? Que dice, vino a maldecir, pero yo hice que él bendijera, ¿cierto? Yo no quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, eso ya lo habíamos visto, eso ya lo vimos, ¿cierto? Que Padre, hubo verso pánico en las 14. regiones. Padre, el 14. El 14, sí, ya me ubiqué, gracias. Por lo tanto, dice, teman al Señor y sírvalo con toda sinceridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. A los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habiten, que yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces, mire, los invito a tomar una decisión. ¿Ustedes a qué dioses van a adorar? ¿A los dioses de sus antepasados por allá por Babilonia? ¿A los dioses de Egipto? ¿A los dioses de los cananeos que encontramos aquí? ¿O qué? Escojan. Mi familia y yo vamos a adorar a Yahvé, al Señor, al que nos sacó de Egipto. El pueblo respondió, o sea, los que estaban ahí en la asamblea, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Aquí está en este versículo la respuesta clave. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo, mire lo que dijo. O sea, aquí están todos diciendo que van definitivamente a ser el pueblo de Yahvé, el pueblo del Dios que los sacó de la esclavitud. Todos están afirmando eso. Esto viene a ser el nacimiento de Israel como pueblo. Ese viene a ser, lo otro es la historia, la preparación, todo lo que salió desde Abraham y todo es toda una prehistoria. El motivo más grande fue el éxodo, ¿cierto? Pero es aquí el momento en que, por decir, sacan la primera constitución, ¿cierto? Por hacernos entender. Eh, la respuesta de Josué fue esta. Les dijo al pueblo, no podrán servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor, se me escapó otra vez. Si abandonan al Señor, caramba. 19. Sí, en el 20 ya. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, se volverá contra ustedes. Y después de haberlos tratado bien, los maltratará y aniquilará. O sea, ustedes dicen que van a adorar al Señor, tómenlo en serio. Esto no es para jugar. Porque si después abandonan y se van para otro lado, el Señor les va a dar duro. ¿Cierto? El pueblo respondió, no, serviremos al Señor. Josué insistió,
son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. O sea, con Dios no se juega, es lo que le está diciendo. Respondieron, somos testigos. Entonces dejen de lado los dioses extranjeros que conservan y pónganse de parte del Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, nosotros le obedeceremos. Aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquem. Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios. Agarró una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina del santuario del Señor, y dijo a todo el pueblo, miren esta piedra, que será testigo contra nosotros, porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra ustedes para que no renieguen de su Dios. Luego despidió el pueblo, cada uno a su herencia. O sea, fue un juramento lo que hubo ese día de que únicamente adorarían a Dios. Y con estas frases que son duras de entender para nosotros, Josué les dijo, ¿esto es en serio o va a ser el fracaso de todos? ¿Cierto? Entonces todos dijeron, cuente con nosotros, que así será. Y entonces queda esa piedra que es como un altar, ¿cierto? Queda como testigo que todo el mundo recuerde que hicieron juramento de que adorarían a un solo Dios. Y al final voy a leer ya lo que falta. Algún tiempo después murió Josué, el hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su herencia, en Timantal, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Los huesos de José, traídos por los israelitas desde Egipto, los enterraron en Siquén, en el campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 pesos y que pertenecía a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, lo enterraron en Gibeá, población de su hijo Finés, que lo había recibido en propiedad en la serranía de Efraín. Esta última parte es para mostrar que ya empezaron a tenerla como sitio propio, ahí enterrar también a los que llegaban y ya son un pueblo configurado en tribus y con un solo Dios, con una historia en común. Y lo que yo más quiero resaltar es que se reunieron en asamblea. No tienen rey. Y ellos, por principio, no van a tener rey. No van a tener tampoco ejército. Ellos serán campesinos a cuidar esa tierra. Únicamente cuando haya peligros, tocarán la trompeta y cuando toquen la trompeta, todo el mundo a defender a la tribu que está en peligro. Ese es como el espíritu. Yo recuerdo como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Ese es más o menos como el espíritu de esa confederación de tribus, que así vendríamos a ser varias tribus que empiezan a vivir en común, un proyecto común, cada uno a aportar lo propio, a mantener la identidad, a respetar las familias como lo básico, asociaciones de familia, etcétera, pero serán los ancianos, los líderes naturales, ¿cierto? Que allí los empezarán a llamar jueces, o al menos en la traducción al castellano queda como jueces, como los líderes naturales. Y ellos harán asambleas con representantes de las familias, etcétera, y así van a ir llevando al pueblo, sin ejército, sin impuestos tampoco, y sin presidente, sin rey. De eso ya habíamos hablado un poco, pero aquí ya vemos el ejemplo de esa asamblea. Esa es la historia que nosotros vemos en Josué y que si alguna vez tienen tiempo pueden ir mirando, ¿cierto? Ya se llegará, no sé hasta dónde y hasta cuándo dure este curso, pero ya después sería para mirar un libro, mirar otro libro, mirar el otro, ya en profundidad. Esto al menos nos ayuda a introducirnos a los libros. Y si ustedes, por ejemplo,
en la Biblia que tienen o en dos o tres Biblias distintas, van mirando la introducción a los libros, la introducción, por ejemplo, al libro de Josué, adquieren más elementos que los que alcanzamos a, a conocer en esta conversación. A veces es bueno a los que se van interesando que miren introducción a los libros, al libro del Éxodo, etcétera. Hay otros libros que nos han faltado y que no nos podrán faltar después. Dios quiera que no, que tengamos el tiempo de profundizarlos, como son los otros libros del Génesis, ¿cierto? Y los otros del Pentateuco, de Números, Levítico y uno muy, muy valioso para concluir el Deuteronomio. Pero sigamos con lo que vamos. Ahora, ¿hay alguna pregunta, algún cuestionamiento de esto que hemos mirado de Josué? Y lo digo porque después de esto quiero dar otro paso más, pero quiero escuchar lo que quedó de esta parte de la reunión. Quiero oír, abran micrófonos y comentemos apreciaciones con lo que hemos escuchado. Javier, A ver, Luz Eugenia. no es pregunta, pero es pues como devolverte mi impresión. Me ha gustado mucho y ha sido nuevo para mí constatar que el pueblo de Israel se fue formando pues, con otros pueblos que adoraban otros dioses y con otro tipo Poco se te está de escuchando, gente, no está tu voz como entrecortada, Luz Eugenia. que nosotros creemos que, que me ha gustado saber que el pueblo de Israel se formó, no sería que solo esos, como quien dice, los que tengan ese apellido, sino con tantos otros pueblos que encontrar, pues desde Egipto, aún los que salieron de Egipto no eran únicamente descendientes de Abraham, sino unos que se les fueron uniendo, que se fueron uniendo, que creyeron en el mismo Dios y que eran eso, campesinos o mineros o agricultores o como pastores, lo que fuera. Y se van uniendo porque aceptan a un mismo Dios. Y esto de hoy con Josué es eso, es el pacto ya explícitamente, y no solo a Dios allá, sino lo que ha sido explicando, no hay autoridades, el pueblo entre ellos se aceptan, se sirven entre ellos y entre ellos deciden cosas, ¿cierto? Una cosa horizontal y vertical, digamos, ¿verdad? Me ha gustado mucho eso. Ok, bueno, gracias, Eugenia. ¿Algún otro comentario? Sí, padre. A ver, Luis Alberto. Sí, uno pues entiende aquí que pues, el pueblo de Israel ha sido siempre un pueblo de lucha, es un pueblo guerrero, pues, y se ve que desde tiempos inmemoriales están ellos consiguiendo su tierra, pues, porque vienen como nómadas y quieren establecerse en algún sitio, pero es un pueblo como, no sé, como siempre en guerra, ¿no? Y lo que a mí me llama mucho la atención es que todo esto es, según lo que acaba de leer, como avalado pues por Yahvé, por Dios. Entonces, y hoy día estamos viendo pues que Israel también sigue guerreando contra otros pueblos. Entonces, ¿hasta Y cuándo este también pueblo utilizando el nombre de Dios. y también utilizando el nombre de Dios? Porque ellos dicen que ellos tienen que seguir en esta guerra porque es un mandato divino. Y entonces queda uno ahí como con un sinsabor, pues, como que esto, alguna cosa coja tiene ahí, y usted lo aclaró, dijo, hombre, esto no fueron cosas escritas en su momento, sino tiempo después. Quién sabe el que lo escribió, pues, qué pretendía, no sé. Exacto. Mire, son lecturas de un pueblo, ¿cierto? Que poco a poco, golpe tras golpe, error tras error, van
a lo largo de la historia conociendo el rostro de Dios. O sea, el rostro de Dios no se le revela así, sí porque sí, sino en procesos duros, difíciles, en caídas, levantadas, en lo mismo, yo digo, la iglesia pasó por unos momentos muy graves. ¿Cómo es posible que también mandan gente armada a la iglesia pide perdón de eso? Pero llegó un momento en que pensó que eso era lo mejor y que esa era la mejor oferta que le podían hacer a Dios, irse a pelear por la tierra de Jesús. Cierto, son errores en la historia y errores duros, dolorosos, graves, pero es decir, no se vuelven lo fundamental, sino pasos equivocados para levantarse. La iglesia también ha pasado por errores de esos. Pero me gusta mucho el comentario también, Luis Alberto, que esto genera un sinsabor. Y yo sé que esto genera el sinsabor, pero no le podemos sacar la cara a eso, a ese sinsabor. Sí. A ver, Luisa Fernanda. Luisa, te escuchamos. Padre, padre, viene a mi mente algo. Bueno, Luis Alberto dice, sí, genera el sinsabor porque se habla en nombre de Dios, pero también retomaría palabras de los otros encuentros que hemos tenido, donde también está la parte humana, ¿sí? Viene a mi mente el combate que Dios tiene con Jacob, engañador, y le Ujú, cambia el nombre por Israel. De igual, ujú, ahí también viene esa historia de esa enfermedad interna, ujú. de esa enfermedad espiritual que traemos, Pero no te escuchamos esa lo historia último, no te de ese escuchamos lo nombre, último. esa historia de ese nombre, Jacob, ahí sigue siendo, ahí va esa genealogía, esa Ujú, sangre en nosotros, ese pecado original. ujú. ¿Y quién le cambió el nombre por Israel? Israel es lucha de Dios, Dios lucha. Y este pueblo así fraternal, unido en asamblea, velando el uno por el otro, es la lucha de Dios en la historia de los pueblos. Mientras otros utilizan los dioses para oprimir, Él está tratando de conformar algo nuevo, pero nació también de una historia con violencia. ¿Cierto? Y eso es lo que Luis Alberto dice que deja el sinsabor, ¿cierto? Pero vuelvo a decir, estas son relecturas. Y para ver qué son relecturas, vamos entonces a continuar. Voy a mostrar otro libro y es el que sigue, el libro de los jueces. En el libro de los jueces vamos a descubrir también, ¿cierto? Una cosa que uno se da cuenta que como está escrita, no pudo haber sido realizada en la historia, aunque se presenta como el desarrollo histórico, pero es siguiendo un esquema que uno ve que es más un esquema de comprensión del pasado, mirando todo el pasado bajo ese mismo esquema, que ayuda a tener luces para la gente que está viviendo una situación muy crítica en el momento y que son los que están releyendo la historia y la están escribiendo. ¿Cierto? Entonces, vamos a leer una cosa, no vamos a decir en qué momento fue escrito porque nos pondría en ese momento en situación compleja, pero vamos a leer una cosa que se escribió también siglos después, mirando la historia en unas etapas que uno dice, eso no pudo haber sido tal como está escrito, pero tiene una pedagogía interesantísima. Entonces, vamos a leer ya el libro de los jueces. A ver cómo nos cuenta la historia de la conquista el libro de los jueces. El libro de Josué fue Josué como guerrero conquistó toda la tierra y al final es asamblea. Así es más o menos lo que nos muestra Josué. Él como único guerrero y bueno, con colaboradores, lo que sea, pero él estaba en todas partes hasta que conquistó todo y creó eso. Pero miremos en el libro de los jueces. Vamos a leer también, ¿cierto? Y aquí, eso sí tenía ya el proyecto inicial, yo que lo leyéramos en los capítulos. A ver, espérate que aquí se me perdió. Se me perdió el pastelito, ¿dónde es que lo tengo?
Ya. Vamos a leer desde el capítulo 2:11 de Jueces, capítulo 2. Desde el versículo 11. Jueces 2:11. Es el libro que sigue después de Josué. Esos son los libros históricos que llamamos. Primero son el Pentateuco, los 5 primeros, Génesis, Éxodo, Números, el Levítico y Deuteronomio. Esos son la ley. Y aquí vienen los libros históricos que empieza Josué, Jueces, después va a venir la primera de Samuel, segunda de Samuel, primera Reyes, segundo Reyes, etcétera. Crónicas, que son como los libros de historia. Pero los libros de historia hay que ver quién escribió la historia, quiénes la escribieron, quiénes la redactaron y qué situación estaban viviendo cuando redactaron la historia. Vamos a ver aquí unas claves de lectura, pero todavía no vamos a decir quién las escribió ni en qué época. Cuando lleguemos en el avance del escrito ese que yo les pasé, cuando lleguemos allá, ya tendremos más luces para entender lo que estamos hablando ahora. Entonces, miremos el capítulo 2 de Jueces desde el versículo 11, ¿cierto? Y todo el resto del capítulo 2. Si quieren lo leo yo o hay alguna otra persona que me quiera colaborar con una lectura que sea más bien rápida, deje, yo lo hago. Yo lo hago porque para no estarme interrumpiendo o para no estar interrumpiendo al que sea. Versículo 11. Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. O sea, después de una historia que están comentando ahí, empieza diciendo, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Lo que se anunciaba en Josué, ojo, que si no cumple les va a ir mal, ¿cierto? Aquí también, a pesar de ese pacto que hicieron, mire cómo empezaron a fallar. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y se fueron detrás de otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte, un dios y una diosa. El Señor se encolerizó contra Israel. Entonces, lo primero, ellos se portaron mal y se fueron a la idolatría. Segundo, el Señor se encolerizó, se llenó de rabia contra Israel. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces. Mire la tercera, hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces les hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres. Desobedecieron al Señor, no hacían como ellos. O sea, que está diciendo que esta generación no hizo lo que hicieron los primeros de la asamblea de Josué, que se mantuvieron unidos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Mire, les daba lástima oírlos gemir debajo de la tiranía de sus opresores. Recordemos que el éxodo en Israel comenzó cuando los esclavos gimieron a Dios y Dios escuchó el grito, lo reconoció y se comprometió a salvarlos. Entonces aquí también, a pesar de esas infidelidades, cuando le gritaban a Dios, entonces Dios sentía lástima y actuaba. Entonces, ellos traicionan, se vuelven infieles, el Señor se irrita, los entrega en las manos de los enemigos, pero cuando están así, ellos gritan y entonces Dios vuelve a ofrecer la salvación
y va escogiendo a líderes del pueblo que les ayuden a salir de la opresión en la que están. Ese es más o menos como el espíritu de este libro. Sigamos. Le daba lástima el gemir de su gente bajo la tierra. En cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración, no se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. El Señor se encolerizó contra ellos y dijo: ya que este pueblo ha violado mi alianza, la que ya estipulé con sus padres, y no han querido obedecerme, tampoco yo seguiré quitándoles de delante ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. O sea, no los voy a seguir librando de la mano de los que quedaron ahí, ¿cierto? Pondré a prueba con ellas a Israel, a ver si siguen o no el camino del Señor, a ver si caminan por si caminan por él como sus padres. Por eso dejó el Señor aquellas naciones sin expulsarlas enseguida y no se las entregó a Josué. Entonces, miremos lo que hay aquí. En ese territorio, desde que se conoce a Israel, ha habido muchas naciones, así como ahora están los palestinos, hay otro tipo de grupos árabes que hay por ahí, por esos lados, ¿cierto? Sabemos que por ahí hay musulmanes, hay de todo, pero había de todo desde que ellos llegaron, desde que apareció por Abraham, era un territorio con mucha gente distinta. Y en eso tiene mucho que ver la geografía, porque ese territorio es donde se unen Asia, Europa, África, etcétera, es donde están los corredores. Entonces, por eso hay tanta mezcolanza en esa región. Por eso en época de Jesús van a llamar Galilea, Galilea de los gentiles, ¿cierto? Porque Jesús, aunque nació en Judea, vivió allá en Galilea y cuando Jesús vivió, ya estaba por allá el mundo de los griegos, etcétera, etcétera, gente que hablaba latín porque estaba el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, era una tierra como con mucha mezcolanza y sigue habiendo mucha mezcolanza. Pero entonces ya vemos el esquema. Vuelvo a repetirlo. Ellos, primero, cuando están en asamblea y todo está bien, pero por cualquier motivo se degeneran, se vuelven infieles, idólatras, etcétera. Entonces Dios lleno de rabia los castiga, ¿cierto? Ellos claman a Dios, claman a Dios. Dios se compadece, les envía jueces y mientras el juez vive, ellos están como creciendo y están bien con el apoyo de Dios. Pero cuando muere el juez, ellos vuelven a desorganizarse, vuelven a corromperse, vuelven a volverse idólatras, etcétera, y entonces se va repitiendo el ciclo. Vamos a mirar ese ciclo en algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, miremos ya, no, esperen, vámonos más rápido porque eso ya lo vimos. Vámonos al 3:7. En los primeros capítulos del 3 es la lista de las naciones que quedaron ahí con Israel, que están los cananeos, están ahí los 5 principales filisteos, etcétera, los del Líbano, el Baal Hermón, una serie de pueblos, ¿cierto? Y dice en el versículo 5, los israelitas vivieron en medio de cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, tomaron sus hijas por esposas, les entregaron las suyas en matrimonio y dieron culto a sus dioses, ¿cierto? Entonces, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Aquí vuelve a ponerse en el versículo 7. Nos van a hablar de un juez llamado Otoniel. Dice, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Se olvidaron del Señor su Dios y dieron culto a Baal y a Astarte. Ya nos habían hablado de algo parecido anteriormente. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los vendió a Cusán Risataín, rey de Aram Naharayim. Los israelitas le estuvieron sometidos 8 años, pero gritaron al Señor y el Señor hizo surgir un Salvador que los salvara, Otoniel, hijo de Kenaz. Vemos cómo se repite el mismo ciclo, se repite exactamente el mismo ciclo.
Eh, Pariente de Caleb, más joven que él, vino sobre él el Espíritu del Señor, gobernó a Israel y salió a luchar. El Señor puso en sus manos a Cusán-Risag, rey de Aram, y Otoniel se le impuso. El país estuvo en paz 40 años. Y cuando murió Otoniel, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. 40 años de paz porque tenían al juez. Pero vuelve en el versículo 12. Los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba. Entonces el Señor fortaleció contra Israel a Eglón, rey de Moab, porque hacía lo que el Señor reprueba. Eglón se alió con los amonitas, etcétera, y cuenta toda esa guerra. Y ya cuando está con el nuevo que llama Elud, les va bien, pero muere Elud y vuelve a corromperse la nación. Entonces, ciclo tras ciclo, la misma cosa, se portan mal, el Señor se irrita, ¿cierto? Los castiga, ellos le gritan a Dios, entonces le manda un juez y les va muy bien por 7 años, por 20 años, aquí dijeron por 40, con cada uno es distinto. Hay de unos jueces que cuentan muchas historias, como con Débora, por ejemplo, como con Sansón, etcétera. De otros casi no cuentan historias, pero son siempre el mismo esquema. Muere el juez, se corrompen. El Señor, lleno de ira, los castiga. Ellos claman a Dios y el Señor siempre escuchará el grito de los pobres. Entonces vuelve y los salva y les da otro salvador, otro juez, otro líder. ¿Cierto? Pero cuando muere el líder, vuelven y se corrompen. Entonces todo ese ciclo. Uno ve que ese ciclo no puede ser histórico en el sentido que nosotros hablamos de historia. Eso es simplemente una, digámoslo, filosofía, una teología a través de la cual están releyendo la historia. Y están releyendo la historia en un momento en que ellos están sufriendo mucho, están siendo muy oprimidos, ¿cierto? Y están haciendo un acto de conciencia de que ellos están así porque fueron infieles a Dios. Y entonces cuentan toda la historia como la historia de la misericordia de Dios y de la infidelidad de ellos. Y cómo a pesar de que el Señor salva y salva, ellos siguen tercos y tercos siendo infieles. Y entonces están contando esa historia para invitar al pueblo que está sufriendo en ese momento a confiar en Dios y a gritarle nuevamente a Dios con la certeza de que Él los escuchará y que les retomará la libertad que han perdido por tontos, por tercos. Entonces, es la filosofía con la cual miran la historia para generar conductas en los que estén escuchando esta historia, en los que le estén lechando, que vamos ahora a reconocer el pecado, a ver que la cosa es nuestra, pero que Dios nos quiere salvar, pongámonos otra vez en manos de Dios Salvador. Y eso sí, de ahora en adelante vamos a cumplir, porque nos damos cuenta que es un fracaso alejarnos del Señor. Está más o menos como claro el asunto. ¿Cierto? La filosofía con la cual fue escrito ese libro es para provocar una conversión a los que están sufriendo ahora una opresión impresionante. Y voy a poner uno o dos ejemplos más para que veamos que todo el libro tiene esta, esta, esa misma mentalidad. Pero quiero que nos vamos al capítulo 4, el versículo 1. Muere otro de los jueces, de poca monta, de poca memoria, Elud. Después que murió Elud, los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba. Y el Señor los vendió a Yavín, rey cananeo, que reinaba en Hazor, el general del ejército era tal. En el versículo 3, los israelitas gritaron al Señor porque Sísara tenía 900 carros de hierro y llevaba ya 20 años tiranizándolos. Entonces, después de 20 años, gritaron a Dios. ¿Cierto? Entonces, Débora, la profetisa, casada con Lápidas, gobernaba por entonces a Israel. Muy interesante para los que quieren ver las posturas de las mujeres en la Biblia. Una mujer profetisa que gobernaba a Israel. O sea, fueron gobernados por ella, no como reina, porque no existían reyes, sino como una juez
que tuvo acogida en todas las tribus. ¿Cierto? Eso quiere decir en ese momentico porque no había rey establecido. ¿Cierto? Javier, Pero es muy interesante. versículo. ¿Cómo? Estamos en el capítulo 4, versículo 4 también, 4:4. Débora, profetisa, casada con Lapidot, gobernaba por entonces a Israel. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, o sea, era juez también, entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Una mujer muy valiosa, ¿cierto? Esa mujer Débora, ¿cierto? En todo caso, cuando aparece Débora, esa es la respuesta de Dios al grito de la gente. Que la gente volvió a gritarle a Dios, entonces les mandó a Débora. Pero si vamos viendo el esquema en todas partes. Y lo de Débora, a Débora le dedican todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5. Y ese capítulo 5 es un poema muy interesante. Es un poema, así como el poema de la Virgen María, el Magnificat, es un corazón importantísimo del Evangelio. El canto de Débora también es un corazón importantísimo en toda esta configuración de Israel como pueblo de Dios. Vale la pena cuando tengan tiempo también mirar esta cosa. Pero en todo caso, miremos el capítulo 6. Después de todo el actuar de Débora, dice el capítulo 6: los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, y el Señor los entregó a Madián por 7 años. Si nos damos cuenta que es el mismo ciclo, el mismo ciclo, el mismo ciclo. Pero si ya conocemos ese esquema y si ya sabemos por qué utilizaron ese esquema, uno va entendiendo la forma tan pedagógica como el Señor va acogiéndonos a nosotros caída tras caída, aunque sea 70 veces 7. Aunque sea 70 veces 7, el Señor sigue fiel a que nos escucha y nos salva, y nos perdona, y nos perdona. ¿Cierto? Al principio mostraban el castigo de Dios como que Él era el que mandaba todas esas guerras y todas esas tragedias. Hoy día también la gente cuando tiene una enfermedad, un sufrimiento, una situación de pobreza extrema, lo que sea, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho para estar pagando esto? La gente no sale de esa mentalidad de que las tragedias y las enfermedades y todo eso son castigo de Dios. Seguimos pensando de esa manera. Y ese pensamiento es muy antiguo y es muy difícil superarlo. Pero Jesús nos quiso mostrar que esa no es la dinámica del Señor, ¿cierto? Y nosotros debemos superar esta mentalidad del Antiguo Testamento, pero saber que en el Antiguo Testamento hay un proceso de revelación hermoso. Es inspirado por el mismo Dios. Aunque el rostro que hay ahí ya no es el rostro que nos sirve a nosotros, porque nosotros ya conocemos el rostro que nos mostró Jesucristo. Y entonces tenemos que superar el rostro antiguo, pero leer esto con interés, como proceso de revelación de Dios. Y no sé, Luis Alberto, si eso te da luces nuevas a la inquietud que manifestabas hace un rato. Sí, padre. Sí, es como un círculo, pues ellos recaían, volvían otra vez cuando estaban, como se dice vulgarmente, llevados, volvían, le imploraban a Yahvé, pues a Dios, y volvían a recaer. Este es un libro muy bonito, el de los jueces, ¿sí? Exacto. Entonces, mire, ese es el esquema con el que lo escriben, ¿cierto? Pero uno va a mirar, la historia no puede hacer así como tan progresivamente que cayeron aquí, se levantaron así, cayeron. No, es una forma pedagógica para invitar a la gente desde su tierra, de su momento actual, a releer la historia para entender la presencia de Dios en ese momento que están viviendo ahora. Ya después hablaremos de esto, ¿cierto? Porque no Eh, quiero adelantar. Padre, usted Ya decía en una de las primeras reuniones, sí, que la historia depende de quién la escriba. Sí, claro, depende de quién la Así escriba es. y la situación que se está viviendo. Y sí, es que eso es cierto. Lo mismo la historia colombiana, la historia universal, quiénes la escriben y con qué criterios. Un libro de historia hecho por un conservador, hecho por un liberal, hecho por un marxista, hecho por un capitalista, se mira con ojos distintos, ¿cierto? Y en eso es bueno que tengamos, pero entonces es bueno saber porque de todas maneras, no importa quién lea, quién escriba, uno encuentra claves de lectura para entender la historia.
¿cierto? Y si uno sabe confrontar una con la otra, Así ¿cierto? es. Una versión con otra versión. Y es muy bueno, ¿cuáles son los libros que más se le presentan a nuestros estudiantes en primaria y bachillerato? ¿Y por qué? ¿Y desde qué óptica se analiza la historia y qué mentalidad se quiere fomentar en los estudiantes? ¿Cierto? Con ciertos libros de historia. Eso que dice es muy cierto. Bueno, ya vamos a terminar con un versículo, mejor dicho, con un párrafo de el. Espere, yo voy a compartir, y yo cuando voy a compartir es que me vuelvo loco aquí, creo que es este. Sí, un verso, a ver, ¿cuál es el que necesito? Creo que es este. No, es este. A ver si gané. Organización Tribal de la Nación, ¿la están viendo o no? Sí, señor, muy bien. Ah, eso. Bueno, mire, esto es de lo que yo les presenté y que me gustaría que ustedes lo tuvieran impreso a la mano, etcétera. Entonces, en las montañas de Palestina, o sea, ya toda esta historia de Josué y de los jueces, esta ya es la relectura que yo estoy haciendo. Esta es la relectura que yo estoy haciendo. Yo organicé este escrito y cada quien escribe la historia porque tiene interés. Entonces, quiero resaltar estos aspectos, ¿cierto? En las montañas de Palestina, las familias ampliadas, o sea, la casa paterna, cultivan la tierra y ejercen el pastoreo sin tributos. Se vinculan en asociaciones protectoras, mispajá, ¿cierto? Es decir, asociaciones de familias, ¿cierto? Que coordinan el comercio, la defensa, el culto, sin gobierno central, con líderes comunitarios, los jueces, líderes comunitarios, ¿cierto? Y con la institucionalización de un sistema de solidaridad y protección a la familia, llamado el GOEL. Me voy a detener aquí. El Mispajá es esa asociación de familias vecinas, ¿cierto? Como en una vereda, familias que se quieren, pueden tener algunos lazos de sangre ya o parentesco, pero están en las mismas tierras y se unen buscando el bien común. Ahí coordinan el comercio, la defensa y el culto, sin gobierno central, con líderes comunitarios. Mire que en la mayoría de los barrios populares, en la mayoría de las veredas, aparecen líderes siempre, líderes naturales. ¿Qué vamos a hacer tal cosa? Pregúntenle a doña Isabel. ¿Que van a hacer tal cosa? Pregúntele a doña Isabel, ¿cierto? Y en otra vereda, no, Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos, que esperemos a que Juan Carlos nos llame. A veces son los que mueven a todo el mundo para las cuestiones de acueducto, para las cuestiones de escuela, de construcción, o de pronto si toca pelear un poquitico porque hay unos vecinos de otro lado que están fregando la vida. ¿Cierto? Entonces hay algunos que se vuelven líderes, venga muchachos, vamos, agarremos aquí las palas y lo que sea y vámonos a defender a fulana de tal que le quieren robar la casita. Pues no es si me hago entender más o menos lo que son los líderes naturales, ¿no? Esos son los que llaman jueces. Y con la institucionalización de un sistema de solidaridad y protección de la familia, el GOEL. Mire, ese GOEL voy a explicarlo ya y voy a decirles después cuál es la traducción. Goel es un pariente cercano, ¿cierto? Que si a mi primo, a mi prima, a mi sobrino, a mi hermano le robaron la tierra o lo vendieron como esclavo, lo que sea, yo soy el pariente cercano, el que tengo la responsabilidad de salvarle la tierra, de salvarlo de la esclavitud, de recuperarlo. Entonces, esa palabra Goel es traducida al castellano como el Redentor. Jesucristo se mostró como el Goel nuestro, ¿cierto? Y algunos pensaban que iba a ser Juan el Bautista, pero Juan el Bautista dijo, no, yo no merezco desatarle la correa de las sandalias. O sea, no soy yo el que vengo a salvar, es él. Él es el Redentor, no soy yo. Yo no soy el Mesías. Recordamos a Juan el Bautista con eso. Es decir, Goel es el pariente cercano, ¿cierto? Israel entonces, organizado así en familias, en Mispajá y con el Goelato, se vuelve una organización participativa, descentralizada
igualitaria y antimonárquica. Varias asociaciones protectoras geográficamente relacionadas con y las diferentes tribus se vinculan en una alianza o confederación. Israel aparece entonces como un sistema nuevo, alternativo, revolucionario en medio de las sociedades del antiguo Medio Oriente. El tribalismo fue un proyecto consciente, intencional, de todos aquellos grupos antimonárquicos que aprovecharon el debilitamiento de Egipto y Mesopotamia y la no intervención filistea imperialista. O sea, ellos también aprovecharon en algún momento que las grandes naciones imperialistas no estaban en guerra, estaban más bien como en una cierta tregua entre ellas. Y entonces aprovecharon para gestionar 200 años de vida así, solidaria y fraternal. Creo que con esto ya más o menos alcanzamos a visualizar cómo comenzó Israel. Ese es el tema de la cosa, los orígenes del pueblo de Israel. Una cantidad de grupitos, ¿cierto? Que habían pasado por humillaciones, por esclavitud, por lo que sea, y siguiendo las iniciativas de aquellos que salieron desde Egipto, entonces se les unieron, se vincularon, unos por el camino, otros allá, pero a formar una nación alternativa. Por tener un Dios especial, ellos serían un pueblo especial, ¿cierto? Y el nombre de Israel, vuelvo a repetir, quiere decir la lucha de Dios. Eso va a ser lo que el Señor quiere construir en la historia. Y a mí me parece interesante una cosa que no la hemos visto, pero cuando se están distribuyendo las tierras, ¿cierto? ¿Cuántas tribus eran? 12, ¿cierto? Ya cuando están distribuyendo las tierras y organizando los territorios y todo, todas las tierras tuvieron, perdón, todas las tribus tuvieron tierra, menos una tribu. ¿Ustedes recuerdan cuál? La tribu de Leví, los levitas, no tuvieron tierras. Y con esto quiero recordar, y eso ya va a ser para el final de la charla, quiero que Moisés y Aarón y María, la hermana, eran descendientes de Leví. Ustedes recuerdan en el, en el, en el Éxodo, que dice que unos hijos de Leví, tal cosita la otra, y de ahí nació Moisés. ¿Sí se acuerdan de ese pedacito por allá en el Éxodo? Y entonces no se sabe quiénes eran antiguamente ese tal Leví y esos levitas. Pero lo que vamos percibiendo es que con Moisés, con Aarón, con María y después con la gente de esa misma tribu de Leví, ellos fueron los ideólogos de Israel. Es decir, lo que se dio también en el Sinaí y lo que después se fue estructurando como pueblo fueron los ideólogos. Y entonces ellos no cogieron tierra, sino que se regaron por todo el territorio. Uno encontraba levitas en todas las tribus, en todos los pueblos, y ellos eran los animadores del proyecto Israel. Es decir, de andar solidariamente los unos con los otros, y ellos sin tierras. Y yo me pongo a pensar en los religiosos. Los religiosos renunciamos a digamos, a las propiedades de la familia. Hacemos voto de pobreza. No nos casamos y estamos metidos en todos los pueblos del país, ¿cierto? Ojalá entendiéramos la misión que tenemos los religiosos. Animar el proceso de que Colombia se vuelva reino de Dios, ¿cierto? Y nosotros sin poseer tierra desde la libertad que da la pobreza y la no tener familia a quien tener que estar alimentando diario y estar ideológicamente trabajando por todos. Pero a veces nos volvimos mundanos, nos sentamos a ver televisión como todo el mundo, ¿cierto? Nos conformamos con algunas bobaditas, pero se nos olvida ser misioneros del proyecto de Dios para que una nación se convierta en reino de Dios. A mí me parece que el papel de los levitas lo tenemos que mirar después como con más seriedad. Y no solo los religiosos, sino aquellos que aprenden a ser libres frente a las posesiones.
¿cierto? Y que aprenden a compartir y a tener por encima de su interés personal el interés de una comunidad, de un pueblo. Ya con eso terminaría la charla de ahora. Eso. Voy a proponerles después algún tipo de lecturas, porque sí me gustaría que ustedes todas las semanas tuvieran alguna cosita que leer, alguna cosita que revisar. Eso es lo que les había pedido que claváramos los codos, ¿cierto? El jueves, ¿cierto? Y ojalá le busquemos tiempo para que con lecturas previas nos vamos enriqueciendo mejor de esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los Por siglos de los siglos. Amén. 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 Podemos quedarnos los que quieran conversando un momentico, pero ya como charla termina. Hasta luego. Muchas gracias, Javier. Bueno, ¿Cuál es la lectura para la otra semana? ya les mando alguna cosita que las tenga como más definida para que, bueno, yo creo que me voy a meter con una primera de Samuel 8. ¿Cierto? O sea que ya lo tengo, pero quiero tenerlo como más preciso. Pero casi que pueden empezar a leer primero de Samuel 8, ¿cierto? Porque mire lo que el título que viene aquí, Surgimiento de la monarquía, ¿cierto? Entonces ya para entender lo que pasó después de esos 200 años de vida fraterna, de vida así, sin ejército, fíjate que quiero ver cómo me quito yo de aquí otra vez. Era, eso miraba por ahí arriba, ya no sé cómo quitarme de aquí. Para quitar este escrito. Debe haber una parte donde dice dejar de compartir. Sí, pero no lo veo dónde. Padre, Voy déjeme, a, ya voy le a, ayudo. espere, yo voy a minimizar aquí. No, no, bueno, no sé. No Bueno, de está, todas Javier. maneras, no importa. Si hay alguien que tenga algo que decir, yo mientras tanto, ay, ya. Listo, perfecto. No sé quién me hizo el favor, me imagino que sería Vanessa, ¿no? Sí, señor. Sí, fue. Sí, Gracias, señor. Vanessa. Vanessa es la esposa de Jorge. Esa pareja está sirviendo con una fidelidad increíble, de verdad. Yo le agradezco mucho. Sin ustedes yo estaría muy, muy enloquecido para transmitir esto. Así que gracias, Vanessa. Es con mucho cariño, padre. Sí, ok, Muchas gracias, padre. sí. Bueno, entonces si hay alguna otra cosita, ya, todavía estamos como 16. Si hay algún comentario, alguna cosa. En todo Javier, caso, una sí. pregunta. En todo caso, si yo les voy a mandar lo del texto, Vanessa, una preguntita. Este también tú lo puedes subir esta noche o mañana Sí, para señor. subir la grabación. ¿Cómo? No sé cómo lo hace Jorge, pero yo acá ya estoy grabando, entonces le pregunto a él y lo hacemos esta noche mismo. Ah, bueno, perfecto. Porque ya puedes parar la grabación. Si no la has parado, ya la puedes grabar, parar.